Bueno, que llegamos a esta segunda parte de mitos, tradiciones y realidades de Purim. La verdad que es una bendición poder estar acá con ustedes en esta segunda parte que se pone bueno y espero que todos hayan podido estar en nuestra primera entrega de mitos, tradiciones y realidades de Purim. Como les venía diciendo, definitivamente la idea de ver, mostrar lo que tradicionalmente se hace en Purim, la realidad, las tradiciones los mitos, las malas concepciones que se han tenido de la fiesta de Purim. Personas al no conocer la cultura bíblica y sobre todo la cultura del pueblo de Israel, e inclusive algunos grupos dentro del pueblo judío han entrado en unas tradiciones extremadas y han pasado por arriba la tradición, por encima de la escritura, lo cual no debe ser. Y eso es muy importante. Hablaba siempre, recordaba las palabras del pastor Rubio de la comunidad Yovel de Bogotá, es que somos más bíblicos que tradicional. Aún haciendo un recuerdo, una remembranza de aquel erudito cristiano, Justo González, y él siempre dijo en sus libros de historia de la iglesia, de que la tradición, siempre y cuando no contradiga la escritura, no es mala. Usted puede tener una tradición mientras tanto no contradiga la Sagrada Escritura. La palabra del Señor, los escritos apostólicos y las palabras de nuestro Mesías siempre van a ir por arriba de cualquier tradición. Y eso es muy importante de notarlos. Vamos a dar gracias al Señor. Prepárense, tomen notas porque esto se pone muy bueno. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua te doy gracias por este día. Gracias por esta festividad menor de Purim. Gracias porque podemos recordar de que tú libraste a tu pueblo de un decreto de muerte. Gracias porque esta fiesta no es solamente para el pueblo judío, sino para aquellos también, según tu escritura en el libro de Esther, a los que están aliados a Israel. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces nos estamos acercando a Purim y habíamos puesto una cita y vamos a ponerlo aquí al ladito, Dios mediante, Esther 9, 27 y 28. Y vamos a leer quizás secciones de esta lectura, Esther 9, 27. Vamos a ponerla entonces y dice, los judíos hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos. Y vamos a dejar este pasaje aquí a un lado, al lado de un servidor. Recuerden, el pueblo de Israel estableció esta fiesta y muy importante que la fiesta de Purim no es una de las fiestas de Levítico 23, sino que es una fiesta que históricamente y bíblica, eso que hay que dejar bien claro, que la fiesta de Purim es una historia bíblica que estableció el pueblo de Israel para los descendientes, para todo su pueblo y para los que se aliaban. Y yo comentaba en la clase pasada, si no los han visto, deberían de verlo porque hablamos en detalle de todo eso. ¿Estás aliando con Israel? Yo estoy aliado con Israel y voy junto con ellos adelante. Dice, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con Israel. Entonces, empezamos a ver que esta fiesta tiene varias costumbres, varias formas. Recuerden que al pueblo de Israel se le dio podría decir la autorización, según el libro de Romanos, que de ellos son los pactos, la ley, la promulgación de la ley, el culto. O sea que ellos, a través de los años, y sobre todo el pueblo judío, que es el representativo de ese Israel que sobrevivió, ellos tienen la forma como han hecho esta fiesta. Y hay varias costumbres basadas en la escritura. Se pudiera decir, en la fiesta se cumple en 4 formas de hacerla que son considerados basados en los mandamientos de la escritura. Primero, vamos a irnos allá a la primera mandamiento que se cumple en la fiesta de Purim, es la Mikra Megilá. Y vamos a ponerlo a Mikra Megilá. Es la lectura de la historia de Esther, de la Megilá de Esther, del rollo
de Esther, o del rollo, o del, sí, del el rollo de la que se estira, es la Megilá. El rollo, pero es que es un rollo que se ala de un solo lado, es como un metro que te ala, por eso se le llama Megilá, el rollo de Esther. Ese fue el primer mandamiento, hacer la lectura de la misma manera que se hace en Pesaj y de la misma manera que se hace en las fiestas mayores, hacer una lectura, entonces se lee el rollo de Esther. El segundo punto, y vámonos allá al segundo punto, será las Mishloach Manot, rápidamente de enviar regalos, y está establecido en Esther 9, 18 y 19. Vamos a ponerlo ahí, no los vamos a leer rápidamente, sino que vamos a hacer Mishloach Manot, es la frase que está en el versículo 19. Vamos a pasar a la siguiente, exactamente, dice porciones de comida unos a otros, a enviarse. Se llamó enviar regalos, enviar en este caso comida. ¿Para qué? Porque hubo Amán, el archienemigo del pueblo de Israel en la historia de Esther, dijo que el pueblo de Israel era un pueblo desunido, un pueblo que se la pasaba peleando. Y yo decía el capítulo anterior, es que el pueblo de Israel es un pueblo que es de confrontar, y a veces se malentiende a Yeshua cuando discutía con los fariseos, pero es que el pueblo judío es así. El pueblo judío se la pasa discutiendo entre uno y los otros. Yo creo que el pueblo judío tiene muy parecido con nosotros los caribeños, que nos gusta alzar la voz, nos gusta hablar duro, sobre todo que yo que vengo de una familia de pescadores que viven frente al mar, y el mar hace mucho ruido y hay que estar hablando muy duro. Los judíos son así. Usted va a Israel, le cuento la historia que me pasó en Israel. Un día se me quedó una medicina en un taxi. Al llegar a mi lugar, el taxi se fue con mi medicina y yo, muy preocupado, voy a la estación de choferes y hablo con el director, el coordinador de los taxis. Y cuando le digo que dejé mi medicina en el carro, se pone bravo y empieza a regañarme. Y empieza a levantar la mano. Luego de un rato de hablar con el taxista, me dice: seguro, ya conseguimos tu medicina, ya te la traen. Entonces después de haberme regañado, me dice: chico, vámonos a tomar un cafecito ahí en la esquina mientras esperamos tu medicina. Después de tremenda regañada, se fue a tomar un café conmigo. Así son los judíos. El pueblo de Israel es así. Sin embargo, Amán lo malinterpretó. Amán lo que quiso fue decir: esto es un pueblo dividido que se la pasa discutiendo. Es la naturaleza del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel que dijo: bueno, vamos a contrarrestar esta mala percepción con Mishloach Manot, enviarse regalos. Y durante la fiesta es costumbre de asegurarse de de mandar comida al otro, como nosotros los latinos también en Latinoamérica. Me acuerdo, mi mamá siempre les comentaba la clase pasada que hacía eso. Entonces, vamos a continuar de enviar regalos. Entonces, hubo un tercer punto, y vámonos allá al tercer punto, se llama Matanot Laevionim. Vamos a ponerlo ahí, no sé si lo tenemos ahí, María, seguimos adelante. Matanot Laevionim. No es el número 3, María, por favor. Matanot Laevionim. Sigue adelante. Ese mismo, ahí está. Matanot Laevionim. Vamos a poner, inclusive puedes poner el pasaje bíblico, por favor. Si puedes el pasaje bíblico, si eres tan amable. Perfecto, muchísimas gracias, María. Esther 9:22 va a decir al final, y ahí lo tengo subrayado en amarillo: e hicieron donativos a los pobres. Matanot Laevionim. Dar regalos a los pobres. Entonces se acostumbra a dar sedacá, es decir, actos de justicia para las viudas, los huérfanos, los ancianos, al necesitado, y se practica y se origina desde esta situación de la instrucción de Mordejai. Vámonos allá, Esther 20 al 22, vamos a ponerlo ahí en pantalla completamente. Esther 9, 20 al 22, y nos va a decir lo siguiente. Vayamos allá. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se
hallaban en todas las provincias del rey de Asuero, tanto cercanas como lejanas. 21, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. Continuamos con el 22 y nos va a decir, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Lo harían los días de banquete de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Ahí está el punto. Donativos a los necesitados. Y ahí terminamos la clase, porque venía un último mandamiento y vamos a ponerlo en pantalla. Se llama Mishté. Vamos a poner la palabra Mishté, quiere decir banquete. Y ahí es que voy a compartir con ustedes que es sabido dentro de muchos de los círculos judíos, inclusive religiosos y seculares, de que hay que comer. Y los judíos dijeron en la tradición, tienen una expresión y vamos a ponerlo ahí en pantalla. Dice la tradición lo siguiente, y acerquémonos a esa, vamos a acercarnos, María, a esa lectura. Nos quisieron matar, sobrevivimos y ahora comamos. Listo. El Mishté de Purim, o sea, el banquete, tiene una particularidad dentro de algunos grupos del judaísmo, y dicen que hay que tomar y hay que beber hasta no distinguir entre el malvado Amán y el justo Mardoqueo. Ahora, ¿de dónde sacan de que hay que emborracharse? Porque eso es lo que lamentablemente se ve en muchos círculos. Inclusive los seculares han adoptado esa parte muy, muy mala. Y por eso quizás al no tener un criterio correcto, muchos cristianos han dejado de celebrar a Purim porque lo ven como un carnaval y como lo ven como una época donde el pueblo judío se emborracha y se desenfrena. Ahora, ¿de dónde sacaron los religiosos judíos y algunos seguidores de sus enseñanzas? ¿De dónde salió esa idea? ¿Es verdad esto que quedó así, Pastor Adán? ¿Cómo es eso? ¿Me estoy metiendo en camisa de 11 varas con los judíos en este asunto de su borrachera? ¿O quieres justificar que eres propenso al licor y quieres aprovechar la fiesta de Purim para emborracharte? ¿Por qué hay que hacer el ridículo de no entender ni el bien ni el mal? Yo diría que tendremos que ver lo que nos dice la Brit Hadashah con respecto a ingerir alcohol. Y vamos a estar estudiando. Ahora, quiero decir algo. Tenemos que siempre recordar que los escritos apostólicos y la palabra de nuestro Mesías siempre irá por arriba de cualquier tradición judía. Ahora, ¿de dónde sacan los judíos esto? Bueno, un servidor que tiene muchos años trabajando con la comunidad judía y conociendo sus escritos, sé que en la tradición judía hay varias instrucciones, inclusive interpretaciones que han sacado. ¿Y dónde sacaron los judíos? Bueno, hoy les voy a dar de primera mano porque tengo toda la fuente y se lo voy a mostrar. En el Talmud Bavli de Babilonia, en la lectura, en la sección de Megilá, capítulo 7 en su sección B, y vamos a ponerlo ahora mismo, por favor, María. Por supuesto, lo tenemos, ni siquiera está en hebreo, aquí está en arameo. Un servidor obviamente tiene acceso a la traducción del arameo y vamos a poner la parte en español que traduje personalmente de esta cita de la tradición, de donde se agarran todos los que quieren empinarse la botella y emborracharse. Y mira lo que dice. Rabá dijo: los hombres están obligados a emborracharse durante Purim hasta que no reconozcan la diferencia entre el malvado Amán y el bendito de Mordejai. Fin de la cita. Y voy a dejarlo ahí a un ladito, aquí a un ladito lo vamos a poner. Según este rabino llamado Rabá, esta es la halajá o la costumbre. Y este pensamiento es súper extraño porque cuando uno quiere reconocer algo bien,
y quieres reconocer entre el bien y el mal, debes estar claro de mente, no perderte en una borrachera. Porque eso es lo que pasa, entras en confusión y empiezas a perder el sentido de claridad, que es lo que pasa con una persona que se emborracha. Y aunque en el libro de Esther se declara de hacer fiesta con gran alegría, porque eso es lo que dice la Escritura de forma puntual no enseña que se deben emborrachar los hijos de Israel. Vámonos allá a este pasaje de Esther 9, 27, 28 para analizar el aspecto bíblico y ver de dónde hay una confusión. Y yo quiero que estén conmigo aquí porque de ahí viene mucha claridad para poder entender y lo que se dice la asgafá, la verdadera perspectiva. Eso es en hebreo asgafá. Esther 9, 27 y 28 nos va a decir. Vamos a poner la cita. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, de que no deberían de celebrar, de que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Así estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, estamos en el versículo 28, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, para que estos días de Purim no dejaran de celebrar los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Fin de esta cita. Hermanos, en la vida se debe estar sobrio para tomar las decisiones de forma clara. De forma clara y de forma correcta. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Ahora, el término en la lengua aramea, porque este libro se escribió en arameo, para emborracharse, y lo voy a poner ahí en pantalla. El término arameo para emborracharse es la palabra levatzomei. Ahí lo tenemos, levatzomei. Y el término para emborracharse en hebreo, lo voy a poner un poquitico más abajo. Adelante, María, puedes ponerlo. Es lehish tajer. Entonces, en arameo, emborracharse es levatzomei. Y en hebreo, para emborracharse es lehish tajer. Lehish tajer. Ahora bien, la palabra emborracharse en arameo, que es levatzomei, viene de una raíz batzan. Y que en primer plano, voy a poner ahí en las acepciones de esta palabra. Vamos a ponerlo, ahí lo tenemos ahí mismo. Levatzomei viene de una raíz que se llama batzan y en su primera acepción es endulzar, sazonar, hacer feliz, deleitarse. O sea que cuando el pasaje de Esther 9, 27 y 28, no vamos a volver atrás, vamos a quedarnos ahí en esta pantalla. Cuando dice que se establecieron por sus generaciones para que celebrasen y para que ellos descendientes hicieran una costumbre de celebrar estos días, la palabra que era para alegría, con regocijo, con gozo, era endulzar. O sea, la palabra levatzomei. Pero esta palabra emborracharse no quiere decir emborracharse en su primer plano. Levatzomei primero es alegrarse, hacerse feliz, deleitarse. En su segunda parte, en su segunda acepción, es envolverse, o sea, embalsamarse o envolverse en eso, en tomar una actitud de alegría. Y la tercera sección tiene que ver alegrarse y sentir el vino. Es en su tercera sección. O sea, lo que está pidiendo es que se alegre, pero no que entres en un estado de olvido de borrachera. Dicen algunos eruditos de la Torá, incluyendo el rabino Uriel Romano, del cual pude tomar mucha información de la tradición, que esta palabra hebrea que tengo aquí atrás, que se llama levatzomei, no tiene que ver con emborracharse.
o de tomar una copa, pero no es de emborracharse de manera desenfrenada. Y esto es una mala traducción. Y si bien es cierto que cuando se hace un brindis se promueve la alegría, esto no es al punto de que muchos ignorantemente han malinterpretado de emborracharse. Muy interesante. O sea que el pasaje bíblico que estamos leyendo, cuando habla que te va a traer alegría, como habla la Sagrada Escritura en el libro de Esther, de hacerse afectivo, de banquete, de regocijo, como lo habla Esther 9, 20 y el 22, no es un estado de desenfreno como se ha interpretado en algunos círculos. De hecho, y vámonos atrás a la lectura del Talmud. Vamos al pasaje porque quiero ir al punto. Vamos atrás a la lectura del Talmud. Si eres tan amable, María. Vamos atrás, por favor. Un poco más atrás. La lectura del Talmud Bavli, Megilá 7b. Vamos a dejarlo ahí. Cuando este pasaje se traduce emborracharse, si se lee este pasaje solo ahí, dice nada, vamos a emborracharnos, como dicen los que supuestamente han interpretado. Sigamos con lo que viene después en el Talmud Bavli. Y ahora sí vamos a bajar a la segunda parte de esta lectura. Vayámonos allá, si eres tan amable, María. Continúa hasta que entres en la lectura del Talmud. Adelante. Porque no quiero que cada uno se pierda de esta siguiente parte. Listo. Esta lectura que está ahí en arameo lo vamos a poner en español. Y ahí tengo la traducción. Vayan conmigo a esta segunda parte. Después de mandar a emborrachar, mira la lectura que continúa. Y este es el contexto del texto que se leyó de emborracharse. Dice de la siguiente manera. Presten atención a aquellos estudiosos que están conmigo. Se cuenta que cierta vez Rabá y Rabí Seira se reunieron para celebrar juntos el banquete de Purim. Ambos se emborracharon y Rabá degolló al Rabí Seira. A la mañana siguiente, Rabá pidió clemencia al cielo y Rabí Seira revivió. Al año siguiente, Rabá le dijo a Rabí Seira: hazme el honor de compartir juntos la celebración de Purim. A lo que el Rabí Seira contestó: no en todo momento ocurren los milagros. En esta segunda lectura, donde la primera manda a emborracharse y donde el otro resulta que un rabino degolla al otro y por la misericordia de Dios resucita, y un año después lo vuelve a invitar y le dice: no creo que pueden ocurrir dos milagros a la vez. Rechazó su invitación. Y aquí nos vamos a dar definitivamente cuenta que no hay ninguna referencia de la Torá y un comentario minoritario de un rabino se toma como un gran precepto. Y eso ha sido un error de muchos. Inclusive ha sido un error reconocido por rabinos. Ahora, la pregunta que muchos con sentido común se hacen de esta historia de la tradición es: ¿para qué viene una historia después de las palabras de este rabino? ¿Cuál es el propósito de esta historia después del comentario del rabino de emborracharse? Esta historia que sigue al enunciado del rabino que había que emborracharse es para poner en contraste las palabras de este rabino. Y es parte de cómo el pueblo judío entiende la escritura. Dice unas palabras y luego hay una palabra en contraste para ver que ese comentario que hizo el rabino fue un error.
Esto se llama dentro del judaísmo, se llama Maaseh Lishtor. No sé si lo tengo ahí escrito más adelante. El hecho que un hecho viene a derribar lo anterior y se contradice, y se contrapone. Es decir, ten cuidado de malinterpretar estas palabras del rabino. Y esto es uno de los criterios y cuidados que se debe tener al mirar los escritos del pueblo judío, ya que muchas personas no tienen la sabiduría de cómo entender y se quedan enfrascados que hay que beber y que hay que emborracharse. Y estos escritos judíos entran en una persona ignorante y pueden caer en un garrafal error. ¿Qué dice la Escritura? Vayámonos a Tito 1, 10 al 16. Tito 1, 10 al 16 y nos va a decir: porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Versículo 13 nos va a decir: este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia está corrompida. Versículo 16 nos va a decir: profesan conocer a Elohim, a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Fin de la cita. ¿Qué nos manda a decir? Le manda a decir a Pablo a Tito que no seamos ociosos, que seamos ignorantes, que seamos deshonestos, que seamos de testimonio verdadero, queridos hermanos. Y a veces hay que reprender a aquellos que, malinterpretando la Escritura, se han prestado a mitos judaicos. Y esto es un mito que se ha creado, no la Escritura, porque la Escritura de la tradición dio una historia y después puso una contraposición para que viniera una idea completa. Pero la idea que vino, que había que emborracharse, no es lo que dice la tradición y fue mal interpretado y se volvió un mito judaico. Y mandamientos de hombres, simplemente cuando dicen mandamientos de hombres, la interpretación de la Escritura se puede llamar como mandamiento de hombre siempre y cuando esté bien basada en la Escritura. Pero se volvieron mitos y se apartaron de la verdad. Por eso, por muchos años, queridos hermanos, no me adentré a estos textos para no caer en la estupidez que muchos han caído. Hermanos, si se cae en la ignorancia de mirar aisladamente las palabras de estos rabinos, entonces tendrás un gran problema en la vida. Hay que tener cordura y sobriedad para poder tomar las decisiones correctas. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esta situación? ¿Qué dice la Escritura con la bebida y la bebida de esa? Y voy a ir terminando con algunos textos que nos van a traer claridad. Mira lo que dice Génesis 9:21 sobre el vino, sobre todo. Vamos a leer. Génesis 9:21 nos va a decir: y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Eso estamos hablando es de Noé. Génesis 14:18 también nos va a decir: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Génesis 19:32 y 33 nos va a decir, mire lo que dice: ven,
Demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestra padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Pueden darse cuenta que la bebida en cierto momento, si se toma correctamente, tiene un uso correcto, pero cuando se desenfrena, mira lo que pasó, el incesto de Lot y sus hijas. Es un arma de doble filo el vino. Hay que tener respeto a eso y cuidarse. Ahora, puedo entender los diferentes ministerios. Hay ministerios que por lo menos tengo relación con el ministerio de Salvation Army. Y sus pastores como tal, ninguno han tomado la decisión de no tomar vino. Porque si usted está en un centro de rehabilitación y usted toma vino, ¿con qué moral usted va a decirle que no beban al alcohólico y tienes un centro de rehabilitación? Y por eso hicieron una cerca alrededor y dijeron, no vamos a tomar vino porque tenemos una misión de ayudar al necesitado. Vamos a continuar qué es lo que dice acerca del vino. Levíticos 10, 8 al 11. Dice lo siguiente. Adonai le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino, ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que Adonai les ha dado a conocer por medio de Moshe. Vamos a parar un momentico acá. Entonces, a los sacerdotes se le prohibió porque hubo un antecedente entre Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que entraron, según la tradición, borrachos al lugar santísimo, hicieron cosas incorrectas. Entonces ellos fueron muertos. Cayeron muertos. Y no se le permite a los sacerdotes beber vino de esa manera. Vamos a ver, mira lo que dice Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Vamos a Proverbios 21:17 y va a decir... 21:17 dirá, hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios 23:20 dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Ahora voy a interpretar que no se puede beber vino. Bueno, tampoco se podrá comer carne. No entrar en un extremo, queridos hermanos. Es lo más importante. Isaías 28:7. Vámonos a Isaías 28:7, que está muy interesante. Isaías 28:7 dirá, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. O sea que hay un gran riesgo, queridos hermanos, entrar en el vino y hay una contraposición entre beber mucho vino y tener juicio. Tropezaron en el juicio. Primera de Corintios, vayámonos a la Brit Hadashah y vamos a ir concluyendo. Primera de Corintios 5:11 dirá, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Efesios 5:18 nos va a decir lo siguiente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí le estoy dando toda esta cita muy, muy importante para que podamos entender. Y lo que voy viendo en estos últimos 3 versículos y que estoy viendo es que debe haber un equilibrio. Debe haber alegría, pero cuidado, hermano. Ten cuidado, no te extralimites. Ya leímos Efesios 5:18. Vámonos al siguiente, 1 Corintios 6:10.
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ese creo que ya lo dijimos, 1 Corintios 6:10. Vámonos a Tito 1:7. Tito 1:7 nos va a decir, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Elohim, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. 1 Corintios 3:8 también nos va a decir, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino. Fíjense muy interesante en esta parte, no dados al mucho vino, o sea, que haya equilibrio, no codiciosos. Miren lo que dice Romanos, vamos con Romanos. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. De ahí puedo entender a muchas organizaciones cristianas que no beben para no ofender, para no debilitar al que tiene problemas de alcohol. Equilibrio. Primera de Timoteo finalmente nos va a decir 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y ahí me quedo. ¿Qué conclusión puedo sacar yo de todo esto? El equilibrio. No es que no celebremos Purim por el temor al alcohol, al desenfreno del pueblo judío o de algunos grupos del judaísmo, vamos a decirlo así. Hay muchos mandamientos que se pueden cumplir en esta fiesta, pero debemos tener equilibrio. Y después de todo, saber argumentar que las palabras de la tradición cuando ese rabino mandó a emborracharse porque había que celebrar, era una mala idea, porque después vino la segunda palabra que contrapuso esa idea. Lo que puedo concluir aquí, queridos hermanos, de las palabras, de los mitos, de las tradiciones, de las verdades, es que debemos hallar equilibrio. Debemos gozarnos, pero gozarnos con entendimiento y sabiduría. Por eso la palabra nos habla de ser sabios. Bueno, con esto concluyo esta clase. Espero que se hayan gozado. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Recuerden que pueden siempre comunicarse con nosotros, nuestra comunidad Yovel. Todos los Shabbat nos reunimos a las 10:30 de la mañana con lectura de la Parashá. Gracias por estar en sintonía, derribando mitos, confirmando tradiciones, pero nunca yendo en contra de la Sagrada Escritura. Saludos para todos, saludos en Purim, Hag Purim Sameach para todos, que el Eterno los continúe bendiciendo. De la ciudad de Támaras me despido, Adán Ben Joshua, un servidor. Hasta la próxima.